Bueno, buenos días. Estamos nuevamente en un encuentro, en este caso hoy con Liliana. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy bien. Bueno, un gusto estar con vos. Muchas de las personas ya la conocerán, a Liliana, a las que van a escuchar esta entrevista. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la experiencia que ella tuvo realizando una regresión. En principio para, como dije en otro video, para ir desmitificando algunos miedos subyacentes que hay en muchas personas, que le da temor, ¿no? Que tienen miedo de quedar anclados en determinado tiempo o no poder despertar o infinidad de miedos que aparecen, obviamente. Y bueno, vamos a conversar un poquito sobre su experiencia, que fue muy interesante. Y vamos a ver, en principio, Liliana, te quería preguntar, bueno, ¿qué fue lo que a vos te movió a querer realizar una regresión? Eh, Fue a través de que me surgió un miedo que creía sanado, un miedo de la niñez. Ajá, Entonces eso fue lo que me llevó a querer hacer una regresión para saber y para sanar ese miedo que me había vuelto y que me hacía sentir de una nena de 5 años nuevamente. ujú. Bien, bien. ¿Y alguna otra cosa más? Esto de un poquito Sí, y en el momento, un tiempito antes, ¿no? De haberme comunicado con vos y de tener las citas previas, todo hasta el día de la regresión, sentía la energía de mi mamá, de una manera que no la sentía muy positiva, ¿no? ajá, Que claro, estaba como teniendo actitudes de ella, pero no todos tenemos esta polaridad, ¿no? Pero esta parte de mamá que no estaba buena claro, en mi forma y no era mío, y sentía que no era mío. Entonces, en claro. una de las entrevistas me acuerdo que lo charlo con vos, te lo digo, y bueno, y también fue otro de los puntos, ¿no? A tratar. Claro, recordemos, bueno, que tu mamá está desencarnada y recordemos también de que muchas veces, como ya he explicado en varios videos, inclusive en entrevistas donde hemos hablado sobre almas perdidas, si no lo pueden buscar en el canal, este, a veces las personas fallecidas no se van de un lugar o no se van de al lado de o se quedan La- cerca del campo áurico de la persona que quieren o distintos motivos por los cuales quedan como enganchados en apegos, en distintas cuestiones, ¿no? Así que eso es más habitual de lo que uno cree, ¿no? Y te quería preguntar, ¿vos tenías algún temor así inicial con respecto a la regresión, alguna duda, algo que te hubiese pasado? me pasó algo muy, yo cuando quiero hacer algo soy decidida, voy y lo hago. De hecho, lo hablamos, te dije, bueno, pásame toda la info, todo lo quiero hacer. Y ese lo quiero hacer, tardé 2 semanas porque empecé a hacerme como replanteos. No sé si pasaba tanto por el miedo a la regresión en sí, sino esta cosa que mucha gente se pregunta, uy, quedaré anclado, me iré, me podré despertar. Por ese lado no, sino por el lado de qué iba a sacar, ¿no? Qué iba a ver, qué iba a descubrir, qué se me iba a mostrar. Eso era un poco lo que me tenía con resistencia. Claro, Fueron 2 semanas en las que lo pensé mucho, lo pensé muchísimo, me armé de valor y dije, no, lo tengo que hacer. Sentía igualmente todo el tiempo que lo tenía que hacer y al mismo tiempo sentía como siempre había una pequeña traba que por H o por B no te confirmaba como claro. habíamos quedado en un principio, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Sí, estos temores que aparecen son muy lógicos, obviamente, porque básicamente uno tiene miedo a lo desconocido en un punto, ¿no? Y muchas veces aparece ese miedo a qué aparecerá, porque si después claro, esto que aparece a mí me produce, no, y nunca produce algo negativo, claro, ¿por qué? Porque lo trae ese atrapamiento que tiene tu alma en la experiencia que sea, es algo que está generando síntomas en el aquí y ahora y está, digamos, molestando en distintos aspectos de los cuales yo no soy consciente. Entonces,
todo lo que aparezca en realidad es para un bien mío. A veces hay que explicar, porque qué sé yo, en el caso de un alma perdida, la persona dice, ¿cómo que había, conmigo estaba mamá? ¿Cómo? No lo entiende porque no está acostumbrado a hablar de estos temas, y obviamente después lo comprende, pero básicamente lo comprende cuando empiezan a desaparecer los síntomas. Generalmente cuando hay una adhesión de una entidad, cualquiera sea, la persona en la post-regresión, cuando hablamos al tiempo de hacer la regresión y integramos y hablamos un poquito y explicamos, la persona generalmente, si yo me siento distinta, me siento como, esto es muy habitual escuchar esta frase, me siento como más yo, ¿no? Y claro que te sentís como más yo, porque deja de haber la intrusión de alguien como otra conciencia al lado tuyo, porque obviamente hay transmutación de pensamientos, hay transmutación de conductas, incluso yo te podría llegar a decir que esas 2 semanas de reflexión pueden llegar hasta ser resistencias de la entidad, que te las transmite a vos, ¿está? Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones interesantes en este aspecto. La idea, entre otras cosas, de esta entrevista también es de ir desmitificando en la medida de lo posible que nos vamos dando cuenta de cuestiones, estos temores, estas cosas que a veces las personas en general se cuestionan, no hay ninguna posibilidad de quedar en ningún lugar anclado, porque vos no vas nunca a ningún lugar, digamos, porque tu alma ya sabe lo que está sucediendo y lo pone de manifiesto, ¿no? Te hago una pregunta con respecto a que esto no lo hablamos nunca con ninguna persona que haya hecho las regresiones. Con respecto, ¿tenés alguna particular mirada con respecto a las entrevistas en sí? Recordemos que se hacen 2 preentrevistas, a veces 3, de acuerdo a todo lo que tenga que hablar la persona. Porque, bueno, yo tengo que ponerme no solo al tanto de los motivos de consulta, sino que se explora un montón de cuestiones. No sé, ¿te hizo, si es no, pero digamos, ¿te hizo pensar algo las entrevistas? ¿Te hizo sentir algo? Muchísimo, muchísimo. Sobre todo la primera entrevista, Sí. estaba en un estado de sensibilidad, ¿no? Porque al hablar de cosas que hace mucho tiempo no las hablás, recordar, entonces, pero le veo realmente el lado positivo, fue muy necesario poder volcar y a través de toda la cantidad de preguntas que me ibas haciendo, poder volcar, sacar afuera cosas personales, para mí fue muy, muy necesario. Y la segunda entrevista también, pero era como que, bueno, ya tenía la experiencia de la primera, entonces, Claro. Y esto de la fluidez, ¿no? Sobre todo en la segunda. La primera estaba como media, no nerviosa, sino como muy emocional, ¿no? A mí esto, y creo que a todos nos pasa, hablar de cosas pasadas y de cosas que te movilizan, a veces se me hace difícil, ¿no? Pero estuvo bueno desde el lugar en cómo manejás y cómo me fuiste haciendo ciertas preguntas. La verdad fue cómodo también, fue cómodo. Bien. Fue muy cómodo y muy necesario. Sí, son varias digamos, las intenciones que tiene una entrevista, ¿no? O sea, no es solo tratar de pesquisar de alguna manera las posibles hipótesis de trabajo que aparecen con respecto a las distintas problemáticas y motivos de consulta, sino que, bueno, por hacer esto hace un tiempo uno va viendo que cuando aparece determinada cosa ya uno puede decir, me parece que esto viene por acá, ¿no? Entonces, bueno, ayuda a que uno tenga un plan como para ir viendo. Ojo, por ahí después aparece una cosa que nada que ver, ni con los motivos de consulta, ni con lo que uno hipotetizó. A veces aparece cualquier otra cosa que obviamente tiene que ver con tu vida y tiene que ver con un aspecto de tu vida, ¿no? Pero quizás no lo nombré o no lo tenía consciente eso, ¿no? Y como me pasó el otro día, una persona que tenía miedo al agua,
pero ella lo nombró como una cosa más, miedo al agua. Alcanzar, claro. Bien, y Y era re importante. resulta ser que en la vida esa que apareció ahí, ella muere ahogada. Entonces, bueno, fue fundamental, entre otras cosas que pasaron, ¿tá? Porque una de las cosas que yo fui descubriendo con el hecho de ir realizando regresiones es que al abrir lo que sería el campo de abreacción, es decir, de la posibilidad de que abreacción es sacar hacia afuera la emocionalidad de los hechos, lo que sentiste, lo que pensaste, lo que te pasó en el cuerpo con esos hechos, en una vida pasada o en la niñez o cuando sea, lo que yo me di cuenta que a veces pasan dos cosas. Una vez es que la persona está vivenciando algo que a mí no me lo nombra. Dentro de la experiencia no me dice nada de eso, ¿tá? Y entonces después tenés el resultado como ya habrán visto en la entrevista que le hice a Mariel, que empieza a decir, se me fue el tema de la comida. Y nunca apareció una cosa con la comida tan relevante, digamos, ¿no? Entonces es como un hecho colateral que aparece, ¿no? Entonces Sí. pareciera como que al abrir el canal de abreacción, no solo pasa que no me lo nombrás muchas veces, sino yo ni me entero de lo que estamos hablando, pero después vos relevás el resultado, ¿sí? Sino que a veces se cuelan cosas en el canal de abreacción que ayudan a que distintos aspectos se vayan ordenando, ¿no? Se vayan haciendo conscientes y dejen de molestar con síntomas, ¿no? Así que bueno, dicho todo esto, vamos a la experiencia en sí de la regresión, ¿no? Y yo quiero ir más o menos guiándote y vos me vas agregando lo que quieras, ¿no? Que la experiencia empieza con vos relatando algunas cuestiones que van llevando al escenario, digamos. Siempre se empieza con, no sé, siento calor, siento frío, hay soles de noche, lo que sea, que después, poco a poco, digamos, con las intervenciones que te va ayudando, el que va guiando, que quiero también recordar que nunca son, digamos, de llevarte a propósito hacia un lugar, siempre son señalamientos, ¿no? Nunca se te dice, bueno, ahora estás arriba de un camello y entonces, no, nunca son inductivas en ese sentido, sino que hace calor, bien, ¿qué más? Y no sé, mirate los pies, a ver qué, y entonces la función en ese caso es ayudar que se vaya desplegando la experiencia para llegar al hecho traumático donde está atrapada el alma, ¿tá? Recordemos que el alma puede fragmentarse, ¿sí? Es una cualidad del alma, y hay un fragmento del alma atrapado en un hecho traumático. Y como el alma vive, aunque esté encarnado, en lo atemporal, para el alma eso no terminó, esa experiencia, y sigue generando síntomas al aquí y ahora. ¿Ok? Entonces resulta ser que vos empezás a describir una playa y empezás a decir, me siento como chiquito, ¿sí? Y ya decís chiquito, no decís chiquita. ¿Ah? Entonces, esas cuestiones ya a mí, que estoy de este lado, me empiezan a indicar de que al margen de cuestiones corporales que pasan, vos ya estás entrando en la experiencia, ¿sí? Y no hace falta hacer nada extraño para entrar en la experiencia, no es que hay que hacer una meditación budista, ni hay que hacer nada, o sea, es el proceso, es el proceso, ¿no? Déjame resaltar, ¿no? A manera personal, a mí lo que me dio, en sí, me encantó la terapia, la regresión, lo que me dio una paz tremenda fue la manera en que haces la protección para ambos. Para mí eso es muy importante, porque al ser, tengo la facultad de ser clarisintiente y eso llega, eso se siente, aunque vos estabas ahí, yo estaba en el living de casa, realmente lo sentí, es muy importante eso, ya eso hizo también dentro de toda tu guía, ¿no? Como me fuiste guiando para que el tema de la respiración y demás,
Eso para mí de verdad fue muy importante, la calma que me dio y llega, y la protección que haces es bellísima. Claro. Recordemos para lo que, bueno, no saben porque no tienen por qué saberlo, que se hace una protección porque uno está abriendo canales que, Y bueno, está moviendo energía, moviendo claro. energías, ¿no? Entonces ya es una protección muy simple y con eso ya está, no hace falta, digamos, ninguna cosa extraña, ¿no? Entonces, aparte de decir chiquito, empezás a decirme, sos un nene que está muy feliz, que está en una playa, ¿tá? Y muchas veces ahí se empiezan a preguntar cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, pregunto, ¿recordás tu nombre? Fíjate. Y vos me decís, Julián, y tengo 3 años, ¿tá? Entonces, muchas veces ocurre que recuerdan, en este caso era un nene, pero si es más grande, muchas veces recuerdan qué año es, ¿tá? Porque el alma está en esa existencia en ese momento, está revivenciando eso, ¿no? ¿Qué año es? ¿Qué país es? Muchas veces la persona, qué sé yo, si están en una batalla y ven los escudos, se lo acuerdan, después lo googlean a ver de dónde era este escudo. Uy, mirá, era de los Claro. romanos, y yo estaba en una experiencia en los romanos, qué bárbaro, ¿no? O reconocen cosas, se han hecho investigaciones, ¿no? Que se han buscado, yo no lo hice, pero se han buscado nombres en registro y se ha encontrado que esas personas habían existido. Bueno, infinidad de investigaciones que tienen que ver con lo histórico, que empíricamente comprueba estas experiencias, ¿no? Pero bueno, acá pasa otra cosa muy interesante, que a través de una indicación que tiene un sentido, obviamente que no la vamos a decir acá para no develarlo, porque no es nada extraño, pero puede condicionar que si yo pregunto eso en el momento de la regresión, me va a decir, está preguntando esto por esto. Entonces, Claro. pasa algo que vos, ¿sí? En los ojos, porque aparece en la escena tu mamá, la mamá de Julián aparece, ¿no? Y entonces vos reconoces en esa mamá a tu papá de esta vida, Esta vida, sí. ¿bien? Por un proceso que se hace. Entonces, claro, el que escucha esto por primera vez y cómo, pero ¿cómo? Bueno, recordemos que nosotros reencarnamos en grupos álmicos, ¿sí? Donde por distintas razones que tenemos que aprender y a partir de los pactos previos de amor que se hacen antes de encarnar, ¿sí? En la obra de teatro que se diseña, ¿sí? En la cual lo único que venimos a hacer es aprender, no es ningún castigo, aunque haya elementos karmáticos de por medio, ¿sí? Sino que es aprendizaje, tiene que ver con la ley de causa y efecto, ¿sí? No olvidarme que eso que yo estoy ahora padeciendo como un karma, yo lo generé en otra situación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces pasa que mamá, papá, mi hermana, mi primo, incluso un amigo, resulta que ahora es mi amigo, pero fue mi papá en otra vida, o ahora es mi esposo y fue mi mamá en otra vida, porque además se cambia de sexo para experimentar desde todos los lugares, ¿tá? Y Sí, entonces, ¿qué pasa? Hay cuestiones que por alguna razón no están aprendidas o elaboradas y se repite, digamos, el juego de roles nuevamente, pero con distintos puestos. Si mamá, yo era claro. hijo de mamá, ahora soy mamá de mi hijo, pero Ahora soy las almas hija son de las papá. mismas, ¿está? Sí, Esto es exacto. maravilloso comprobarlo. ¿A vos qué te pasó cuando viste eso? Por más que vos lo supieras, quizás teóricamente, a lo mejor, no sé si lo sabías, pero supongo que sí. Pero ¿qué te pasó cuando te diste cuenta de eso? Eh, Fue muy emocional, fue importante, fue importante. Muy bien. Bueno, y acá empieza, o sea, la intención de la regresión es ir desarrollando la experiencia, a ver dónde está el atrapamiento, o sea, a ver qué pasó, por qué el alma está llevándote a eso, ¿está? Sí, Y entonces, bueno, ahí empiezan algunos detalles que van a la casa, que vive el abuelo también, pero tu mamá ya no quiere cuidar más a tu abuelo y entonces se van, ¿sí? Y decís algo llamativo, decís mi mamá fuma, decís en un momento, no sé por qué llama tanto la atención eso, ¿no? Y acá pasa algo muy interesante que
me dio pie para, porque bueno, uno va aprendiendo en la medida que hace esto, me dio pie para en otra regresión implementarlo y resulta ser que me resultó. En un momento dado, vos te dormís. Te dormís, ¿me conocés? Me dormí. Entonces, yo ahí se me ocurre preguntarte, bien, fíjate si soñás algo. ¿Está? ¿Y qué pasó? Automáticamente te fuiste a otra vida. ¿Está? O sea, todo lo que fue pasando al principio, quizás tenía algún objetivo. ¿Está? Quizás se desatarapó algo en la vida de ese niño. No lo sabemos. Pero la idea era llevarte a la otra experiencia. Y utilizó esto de estar dormida para que apareciera una cosa muy interesante, ¿no? Y ahí empezás a relatar que ves un fuego, gente bailando. Contá un poco vos, ¿qué pasó ahí? Sí, veía una fogata, bailando gente, muchos alrededor, preparando como lanzas, veía que estaban preparando como herramientas de caza. Y ahí me sé, porque realmente sentía, como me pasó con Julián, sentir, me miraba, ¿no? Y sentía el cuerpo que estaba dentro de ese cuerpo. Y ahí veo un indio muy grandote, alto, y me veo en el cuerpo de él, ¿no? Y era como estar en un bosque, en una selva, porque había mucha vegetación alrededor, y, a raíz, bueno, de las preguntas que me ibas haciendo, recuerdo que estaban preparando, digamos, a los más chicos de la tribu. Estaban preparando, era muy especial esa noche. Ajá. ¿Y los preparaban para qué? Eso no lo recuerdo. Preparaban para enseñarles a cazar, era lo que estaban haciendo, estaban fabricando herramientas de caza. Ajá, bien. Y en un momento hasta te acordaste el nombre de ese aborigen. Sí. ¿Cómo era? Sogum. Sogum. Me acuerdo que hacía hincapié en cómo se decía, me fue mostrando, ¿no? Letra por letra, pero la pronunciación era distinta. Bien. ¿Y entonces qué pasó después? Contá vos ahora. ¿Cómo? ¿Qué pasó después? Una vez que te viste como ese aborigen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la regresión? ¿Recordás? Sí. Él mostraba su manera era muy armonioso el lugar donde estaban, muy armonioso. Y él es como que me mostró en un momento, ¿no? Que era solo el linaje masculino que se dedicaban a trabajar con energía. Ah, trabajaban con energía, cierto, sí. En un momento me muestra, ¿no? Vos me haces una pregunta y él muestra, va a ese hecho que era lo que necesitaba sanar, trabajar, y muestra la aparición de algo que él lo llamaba los oscuros, una energía con la que se había asustado mucho. Entonces, su padre y su abuelo, o sea, los mayores, digamos, le explicaron qué era eso. Y la manera de trabajar de Sogú era, en un momento dijo, sacándole la oscuridad a las personas, y me mostró cómo lo hacía. Ajá, o sea que él tenía una cualidad digamos, de contacto, como vos tenés en vida actual, ¿no? O sea que tu alma tenía esa cualidad. Me mostraba esto de la mediunidad, que es lo que tengo yo en esta vida también. Y antes de que hiciera yo consciente mi mediunidad, siempre trabajé de manera energética, limpiando espacios, limpiando campo áurico de las personas, y él me mostraba su manera de hacer este trabajo energético, que es muy similar a la técnica que utilizo yo hoy día. Ah, bien. Muy. Bien. Y digamos, ¿qué te pasó? ¿Qué vinculación le encontraste, digamos, a esa experiencia con el aquí y ahora?
puntualmente le encontré esto, ¿no? Que es como que quedó plasmado de esa vida ese miedo que a mí me afloró en esta. Ajá, el miedo a la oscuridad, a los oscuros, digamos. Sí, el miedo a que me apareciera alguna entidad de bajo astral, Ajá, algo que no bien, vibrara en luz. Ese era el claro, miedo que me había explorado. claro. Y eso era algunas experiencias que te habían pasado en la niñez, Sí, que habías sentido, que habías percibido y te perturbaban bastante, ¿no? Que esto sí, es muy común que suceda cuando uno tiene una cualidad que no maneja muy bien, que no tiene mucha idea de cómo es la cosa, y de bueno, ser tan chica, claro. claro, se cuelan porque te ven como una luz de contacto, entonces es muy frecuente esto, yo he hablado con muchos medium o con gente que tiene cualidad así de percibir y pasa, ¿no? Y entonces, claro, la persona no entiende por qué se me acercan, qué es esto, por qué me tocan, ¿no? Y Sí, eso es sí, sí. muy interesante, ¿no? Y, y entonces, digamos, transitar esta experiencia y llegar a ese punto, después, bueno, hay todo un procedimiento que se hace que es ya el solo hecho de revivir la experiencia, digamos, produce el darse cuenta, produce la reacción, ¿no? Un montón de cuestiones. ¿Y qué resultados obtuviste vos con esto? ¿Qué te pasó a posteriori? Eh, sí, a posteriori, yo te lo dije y lo sigo repitiendo, fue un antes y un después, para mí muy automático, ¿no? Ajá, Esto del ajá, miedo, ajá. sobre todo cuando empezaba a mediunizar, ese miedo de que apareciera algo bajo. No, y sentí mucha fluidez también en mi manera de mediunizar. Sentí que ya no había miedo, y me Ajá. sigue sucediendo. Hoy tranquilamente mediunizo muy fluidamente. Mi sensación fue como que algo se sacó, que era como una piedra que tenía delante, que era este miedo, ¿no? Que me Ujú, impedía continuar y seguir adelante con la mediunidad. Era una traba. claro. Yo sentí automático porque, eh, por ejemplo, tuvimos la regresión hoy y el día siguiente, no, al segundo día tenía gente para atender y ahí me di cuenta, ahí me di cuenta. Ajá. Fue Ok. automático porque no tuve esa sensación que venía teniendo anteriormente, una cosa como de estado de alerta, a ver qué siento, a ver quién se me acerca, a ver cómo vibra. No, Claro, y y además eso fluidez. es obstructivo, porque, digamos, está condicionando la fluidez de la situación, digamos, ¿no? Y también sentí que esto se cayó, la mente. Ah, claro, Es tan importante en esto, ¿no? claro. Entonces, después fue un cambio para mí significativo, porque no volví a tener esa sensación de miedo que era lo que me trababa, me cortaba, Y esta para nada. sensación de miedo la tenías desde siempre. Sí, yo de chica tenía terror. Ah, Y con los años, ¿no? Es como que, bueno, estaba ahí, pero no, la fui como tapando con otras cosas, digo yo, ¿no? Eh, Cuando empiezo a ser consciente de mi mediunidad, ahí es como que mi sensación fue sentir que tenía 5 años de nuevo y mm. mucho miedo. No ¿Cómo? quería ver, Se no quería reeditó. ver. Claro, se Sí, reeditó esa emoción, claro, claro. Bien, y además hubo otro ingrediente, digamos, interesante que apareció, que fue, que ya lo nombramos, pero ahora lo vamos a profundizar un poco más, que fue el tema de tu mamá. mi ¿Qué mamá. pasó? ¿Qué Sí, pasó con lo de tu mamá? sí, en un momento sentí que algo se desprendió del lado izquierdo, estaba como muy pegado, muy pegado. Eh, Después, ¿no? Comprendí el porqué esto de que sentía como cierta culpa, ¿no? Como que quería hacer las cosas bien, Ujú, este, como que quería resarcir lo que no había hecho en vida, porque no pudo, porque tuvo que ser así, o porque también era parte del aprendizaje de ambas, ¿no? Pero ella quedó con esta sensación de que tenía
que estar encima mío, ¿no? Mm. Después comprendí también, digo, bueno, también desde el amor hay ciertos apegos, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Yo lo sentí desde ese lugar y en un momento, mientras me ibas guiando en todo lo que, esta conexión que tenía con ella, ¿no? Esta ferrada que tenía ella hacia mí, fue muy clave en un momento sentir que se fue, que se fue. Bien. Y eso siempre yo lo destaco porque tiene una doble direccionalidad, ¿no? Que muchas veces la persona que consulta no se advierte y no se da cuenta. Y yo siempre les digo que gracias a la valentía de desafiarte a trabajarte, en este caso con esta técnica, puede ser con otras técnicas, no importa eso, pero transmutando, transitando los temores iniciales, transitando los condicionamientos que puede llegar a haber, vos o cualquier otra persona lo hace, y en realidad el encontrar este hecho de tener un alma adherida tiene una doble función. Es liberarte vos de los condicionamientos que provoca el tener en tu mismo campo áurico otra conciencia, ¿no? Sí. Y ayudar fundamentalmente a esa conciencia que está allí a que siga su camino de desarrollo espiritual yendo a la luz. Porque hay que entender que está anclada ahí la persona, por los motivos o las razones que sean, ¿sí? Esto muchas veces suena increíble para la persona que lo escucha por primera vez, pero es mucho más común de lo que uno cree, ¿no? Porque recordemos que post-mortem no solo seguís siendo vos con tus creencias, con lo que pensás, con tus miedos, sino que seguís teniendo libre albedrío, ¿tá? Y entonces, bueno, eso hace que vos transites ese proceso que se llama tránsito, justamente, con libertad, ¿no? Entonces vos, no, yo me quiero quedar con mi hija por X razones, porque le tengo que pedir perdón, o porque quiero que ella me perdone, o por lo que sea, ¿no? Bueno, y suceden estas cuestiones, ¿no? Bueno, no sé si algún otro efecto o cuestión que quieras comentar que te fue pasando con el tiempo, no sé si hubo algún otro efecto o con eso ya estuvo, no sé si sentiste algo más. Sí, con respecto a lo personal, sentirme más segura. Ajá. Más segura en cuanto a lo que me dedico, y esto que te decía antes, ¿no? De la fluidez, no sentir ninguna obstrucción en el Claro. momento de mediunizar y demás cosas que realizo. Pero la seguridad, eso lo sentí y lo siento muy, muy presente. Bueno, está muy interesante, ¿no? Bueno, simplemente hoy queríamos hacer un poquito un resumen de esta experiencia, porque tuvo aspectos muy interesantes, ¿no? Y compartir, bueno, con las personas que están escuchando tus resultados que bueno, te benefician en estos aspectos que fuimos nombrando, ¿no? Así que bueno, no sé si querés agregar algo más, si querés contar algo Sí, más. que en cuanto, ¿no?, a quienes nos estén viendo y surja alguna duda, la verdad que se animen, es de verdad, es un antes y un después, esta manera tuya de trabajar, movés muchas energías y sobre todo desde lo psicológico, que es tan importante en el día a día. Y los resultados, a ver, no solo por mi experiencia, tengo colegas que también, han pasado por esta experiencia con vos y todas coincidimos en lo mismo. Es un antes y un después muy significativo. Y esto de la fluidez, como me pasó a mí, la seguridad y ver la vida y sentir la vida con una liviandad, sobre todo esto, cuando se desapegó de mí, ¿no? Eso Claro. también, la liviandad. Y lo sentí a manera hasta física, Claro. la liviandad. Se siente muchísimo, Está es muy un bien. gran trabajo el que haces y te estoy muy agradecida, Jorge. Bueno, muchas gracias Liliana. Y bueno, por hoy dejamos, les vamos a dejar ahora
después de este video voy a sumar la regresión para que la puedan ver, la grabación de la regresión. Así que van a poder ver todo esto, pero cómo se desarrolló en el momento, en la realidad que se hizo. Así que bueno, muchísimas gracias, Y otra Liliana. cosa, Sí. no sé si recordás, ¿no? El tiempo de la regresión, ¿no? Cuando me preguntas, ¿cuánto tiempo pensás que pasó? Fue muy loco. Yo te dije, creo que media hora por decirte pero en realidad es como que sentí que flotaba. Ajá. Perdí la noción del tiempo. Sí, sí, es una pregunta que hago generalmente para ver si cuando pierden la noción del tiempo es cuanto más profundamente fueron, según lo que yo voy viendo, ¿no? Y sí, no sé si dijiste media hora y había pasado cuánto. 1 hora y media más o menos. Claro. Sí. Claro. Claro, yo dije media hora por decirte algo en un contexto, pero no tenía ni idea, y la sensación está como que flotaba. Fue una experiencia para mí importante y muy linda, muy linda. De verdad que la recomiendo, pero al 100%. Hace muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Liliana, y gracias por permitirnos compartir no solo la regresión, sino tu relato, tu experiencia, así que yo te lo agradezco muchísimo. Y Muchas bueno, gracias. los dejamos con la regresión y nosotros seguimos por privado. Gracias, Dale. gracias, Liliana. Gracias, Jorge. Y estando allí, yo te voy a preguntar, ¿qué es lo que está apareciendo? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Y todo lo que percibas, aunque te parezca ridículo, me lo vas a ir diciendo. Fíjate. Mis pies, de la planta de mis pies. Sí. ¿Qué sucede en la planta de los pies? Sale una energía, me vibran mucho los pies. Eso es. Sentí esa energía que sale de abajo de la planta de los pies. Sentíla profundamente. Me siento en las piernas. Eso, eso es. Sentíla. Fíjate cómo se va manifestando esa energía. ¿Qué pasa? Me hace vibrar mi lado izquierdo hacia Ah, arriba, ajá. al oído. Bien. Me hace vibrar mi lado izquierdo hacia arriba. Sí. Está haciendo muy bien. Permitile que se manifieste, que avance. ¿Qué más? Hay algo que me dice en el oído que haces acá, que querés. Más fuerte, por favor. ¿Cómo? Hay algo que me dice al oído que haces acá, que querés. Ajá. Bien. ¿Te resulta conocida esa voz? No. Ujú. Bien. ¿Tiene que ver con esa energía que sentías? Sí. Ajá. Bien. ¿Qué parte del cuerpo ocupa esa energía ahora? Mi parte izquierda. Ajá. Bien. Mi oído izquierdo. Bien. ¿Cómo lo percibís? ¿Cómo? ¿Cómo percibís esa energía? ¿Es clara? ¿Es oscura? ¿Qué se percibe? Fíjate. No me gusta. Ajá. Bien. Es triste. Está muy oscura, pero hay mucha tristeza. Ujú. Siento como Bien. que
como que me cuesta como respirar. Eso es, sentí cómo te cuesta respirar. Eso es. Permitite sentirlo, no va a pasar nada, pero es para ver que se manifieste totalmente. Me da mucha tristeza. Eso es. ¿Qué otro sentimiento aparece con esa manifestación de esa entidad? Hay mucha soledad Soledad. Ujú. Bien. y dolor. Hay mucho dolor y me da muchas ganas de llorar. Eso es bueno. Si te da ganas de llorar, larga nomás, ¿eh? No contenga. No hay ningún problema. Sí. Deja salir. Deja salir todo eso. Eso es. Deja salir todo eso. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más sucede? Se fue, no siento nada, no me vibra nada. Ujú. Bien. Se me fue la sensación del lado izquierdo. Bien. Cuando lloraste. Sí, Bien. Perfecto. sentí algo en el pecho, como que se abrió Sí. y alivio, un alivio lindo. Bien. ¿Vos entendés como que es algo que se liberó, Sí, tuyo o otro? sentí que era mío. Ajá. Bien. No sé de dónde, no sé por qué, pero No se lo sabe sentí. vinculado a qué, pero es eso. Bien. Sí. Bien. Seguí allí en ese lugar. Seguí, contame. ¿Qué más percibís? ¿Qué más percibís del lugar? ¿Qué sentís? Fíjate todo tu cuerpo, sensaciones. El mar, veo playa, mar, me gusta, Sí. pero me siento como muy chiquita. Eso, sentite así muy chiquito. Siento el aire corriendo a la Eh, orilla del agua. Eso, sentí el aire, la brisa, sentí. Es re lindo, me siento contenta. Corro Eh, mucho. Eso. Y fíjate, ¿cómo sos vos ahí? ¿Sos hombre, Me sos veo, mujer? soy un nene, Ujú. un nene que corre, ¿verdad? Como Eso, chiquito, eso chiquito. Está desnudo y corre para todos lados, pero hay mucha felicidad. eso, es muy bien. Bien, ¿cómo es el lugar? Mar, me dijiste, ¿qué más? Sí, mar, hay una parte a la que estoy yendo, hay rocas, Ajá, bien, eh, hay ruido de pájaros. ajá. Bien, y si pudieras, fíjate si recordás el nombre de ese nene. Tu alma sabe. Lo primero que venga es el nombre. ¿Eh? Julien, ¿Cómo es? Julien, Julien. Bien.
Bien, Julien, ¿y a qué se debe que estés ahí? ¿Estás jugando? Sí, Bien, fíjate, ¿estás solo? ¿Estás acompañado? ¿Quién está con vos? me, mi mamá está a lo lejos, me mira, Ajá, pero estoy solo. bien, Quiero, estoy entre las rocas tratando de encontrar como pececitos, busco. ajá, No hay bien, nada, no hay nada, pero busco. Me gusta investigar, me gusta encontrar animales. bien, bien. Seguí buscando, investigando y anda contándome qué va pasando. Contame qué va a pasar. Me, no encuentro nada. Ajá, Trato, siento de la mano, meto la mano por todos los agujeritos que encuentre ajá. y me gustan unas piedras, me las llevo a mi mamá. Bien, bien. ¿Vas con tu mamá entonces? Sí, Bien. Contame cómo es tu mamá. me reta, Te retó. Ujú. me reta, ¿Por qué? me reta porque estoy desnudo. Ajá. Bien. ¿Cómo cuántos años tenés, Julien? ¿Cuántos años tenés más o menos ahí? Tres, ¿Cuántos? tres. 3 años. Ah, chiquito. Bien. ¿Qué te hace reír? ¿Qué percibís? Las caras de mi mamá, Ajá. Fíjate, porque fíjate. cuando se enoja hace caras raras. Ajá. Bien, fíjate si podés mirar a los ojos a mamá. ¿Tenés su mirada ubicada? Sí, Bien, fíjate si reconoces a alguien de esta vida en esa mirada. sí, tiene los ojos de mi papá. Eso, bien, bien. Bien, seguí, ¿qué más pasa? No, nos vamos de acá, nos vamos de la playa. Sí, seguí, ¿qué más? Subimos, Sí, me reta porque camino lento. ujú, Llegamos a una, es como una choza, es muy precaria donde estamos. sí, Entramos ahí y veo a mi mamá cómo se pone a limpiar pescado. sí, No, no me presta atención. ajá. ¿Qué haces vos, Julien, entonces? Me tengo que quedar quieta. Ajá, bien, seguí contándome qué va sucediendo. Está muy apurada. La veo, la veo que corre de un lado para el otro. Sí, Mm, me da como, no es un cuchillo, es como una piedrita filosa sí, y me da una cabeza de pescado y me dice que la limpie como para que me estresé. ajá, bien, ¿qué haces vos? Nada, lo tomo y me aburro. Ajá, Quiero bien, volver a la playa. ujú, bien, seguí, ¿qué más pasa? Quiero ir afuera, pero no me deja. Ujú, Solo no. bien, ujú, ¿qué más? Espere, que espere a que termine. Sí,
me aburro. Ujú. ¿Qué más sucede? Sigue cocinando, sigue preparando. Ujú. Hay muchas hierbas, Ajá. hace como una sopa o un guiso, ¿no? Como una sopa. Ajá, bien. ¿Ese es el lugar donde viven ustedes? Sí, Ajá, bien. ¿Y viven ustedes dos nada más? veo a alguien acostado en una cama, pero no me acerco. Ajá. ¿Quién es ese alguien? Es alguien mayor, parece que es mi abuelo. Ajá, Está enfermo, no se levanta. ajá. No me gusta acercarme. ¿No te gusta? ¿Qué? No me gusta acercarme. Ajá. Mm, Tiene olor. Ujú. Bien. ¿Y No me quién está más vive? preparando lo que vamos a comer. Ajá. Bien. ¿Quién más vive ahí? ¿Qué pasa con papá? ¿Dónde está papá? No sé. Bien. Perfecto. Están Seguí. solos, Tan solo. solamente los dos. Ajá. ¿No recordás nada de papá? No, Bien. Perfecto. Seguí. ¿Qué más pasa? ayudo, pongo los platos. Sí. Son, son, son como cuencos, son, son de madera. Ajá. Bien. Me sirve la comida. Sí. Ah, no me gusta mucho. Ujú. Mm, La miro a mi mamá, Sí. está como triste. Ajá. ¿Qué sucede? Está, está sentada frente mío, pero no mira para otro lado, está como triste. No Ajá. sé, no me, no me presta mucha atención. Ajá. ¿Y a qué se debe que está triste, sabes? Me hace sentir que extraña a alguien. Ujú. Bien, haz una cosa, pregúntale a mamá. ¿A quién extraña, mamá? A mi papá. Ah, bien. ¿Qué pasó con papá? Pregúntale. Se lo llevó el mar, Ajá. se fue con él. Ah. ¿Y vos no tenés recuerdo de él, Julián? No. Bien, Como una, no, cara no, bien, como una figura no, no mucho. bien, perfecto, no importa. Seguí, seguí, ¿qué más pasa? Nos vamos, Ujú. nos vamos para, pues, no sé, un lugar que hay más gente. Ujú.
Mi mamá dice que no quiere volver a esa casa. Que no quiere volver a esa casa, dice. Bien. ¿A qué se debe eso? Está cansada. Ajá, Es, es mucho para ella. Cuidar a alguien. ajá. Es muy pesado. Por cuidar al abuelo, dice. Sí. Bien, seguí. Adelantate un poco más, a ver qué sucede. Vamos a un lugar, hay mucha gente, feria, Sí, hay otros nenes y otras nenas. sí. Mi mamá habla con personas y Ujú. se está riendo y quiero que me suelte la mano y no me suelte. Ajá, Quiero ir a jugar. bien. No, me aprieta la mano y no me suelta. Sentí cómo te aprieta la mano, sentí. Eh, Y me tironea que me quiero ir a jugar y no me deja. ajá, bien. Seguí. ¿Qué más pasa? No, camino con esta camino. Sí, Quiero que me alce en brazos, pero está cansada. sí. Volvemos a la casa. Ujú. Un día aburrido. Sí. Ujú. Mi mamá fuma. Fuma. Sí, Ajá. me gusta la cara de mi mamá, hace cara rara. Ujú. Estoy acostado. Sí. Mi mamá me da un beso. Ujú. Sentí ese beso. Me pone su nariz con mi nariz. Ujú. Muy bien, sentilo entonces. Dice que me ama. Ujú. Me besa de nuevo la frente. Y se acuesta en mi lado. Me Ah, abraza. ajá. Muy bien. Dice que hay que dormir. Ujú. ¿Dormir? Bien. Entonces, ahora fíjate si soñas algo. Veo fuego, mucho fuego. Ujú. Me escucho muchos cantos. La gente cantando, bailando. Ajá. ¿Qué sería ese lugar? ¿Qué pasa allí? Está lleno de... Hay caballos. Sí. eh, Hay gente con la cara pintada. Ajá. Es divertido. Se ríen, Sí. bailan.
¿Qué más pasa en ese sueño? Es lindo, Ajá, es como un bosque. bien. ¿Y ese sueño tiene algo que ver con algo que pasa allí en el lugar donde vivís o es solamente un sueño? No, es como raro, es como que eh, soy alguien grande. Ajá, bien. Fíjate, soy alguien grande. Tengo mucha fuerza. Sí, Me escuchan cuando hablo. sí. Soy el cacique porque tengo algo diferente. Ajá, bien. Mm, Están preparando eh, las, las, las armas, están trabajando con herramientas. Ujú. Seguí. ¿Qué más? Me gusta, me gusta organizar todo. Sí. Tenemos que irnos de cacería, tengo esa manera. Ajá. Me gusta que me hagan caso, ¿Me gusta qué? que me hagan caso, que lo Ah, que digo se haga. ajá, sí, sí. Seguí, ¿qué más? Son, son muy buenos en lo Ujú. que hacen, Sí. son buenos conmigo. Hay armonía, aunque Ajá, yo sea quien manda, sí. hay mucha armonía. Bien, perfecto. Fíjate si recordás tu nombre allí. Y si te cuesta decirlo, deletréamelo. Es no sé, es raro. Deletréamelo. S, Sí, H, O, sí, G, sí, U, U, es una U con dos puntos arriba. sí, Es rara, es raro. sí. Shogu. No, no, Sopu, Ujú. Bien. no es yo, es Sobu. so, con so, u. Ajá. Bien. Perfecto. Bien. Y fíjate, esta vida es una vida que sucedió antes de Julien. Bien. Entonces, Sí. como Shogu, comenzá a contarme qué va sucediendo ese día que se están por ir de cacería al amanecer. ¿Qué más? Hay alegría, hay que abastecer a Sí, toda la familia. sí. Eh, somos, somos todos hombres de diferentes edades. Ajá, Hay que enseñarle a los más chicos. sí. ¿Qué más Me sucede? preguntan, me preguntan muchas cosas, Ajá, me muestran si hicieron bien el ok, trabajo.
Ok, que están bien hechas las puntas. ok. Y vos les enseñás, vos vigilás, mirás, a ver si está todo bien. Sí, Ok, bien. Voy a contar a 3 y a la cuenta de 3 te vas a adelantar al primer hecho traumático de Yogu en esa vida. 1, 2, 3. Estás allí, fíjate. Contame qué sucedió. mm, hay algo feo que se me apareció de frente. Ajá, eh, Algo feo, algo oscuro. ajá, Me asustó. sí. No, no tiene luz Ujú, y estoy sola sí, y grito. bien. Y quiero atacarlo, pero después se esfumó. No me Ajá, gustó. eso es. Un espíritu feo, oscuro. Ujú. ¿Cómo lo percibiste vos? ¿Por qué lo percibiste eso? ¿Te pasa siempre de percibir espíritus que aparecen? Sí, Ajá, bien. pero no así. Fue muy feo. Ujú, bien. ¿Y qué haces con ese don, con esa cualidad? ¿Haces algo para el bienestar de la tribu? ¿Contactás? ¿Haces algo o no? Sí, Ajá, bien. ¿Y qué haces? Contame. puedo sanar. Ajá. Apoyo las manos Ah, bien. sobre alguien, Ajá, para sobre la, sanarlo. sobre la cabeza y voy sintiendo Ujú, dónde está el problema. ajá, bien. Sé preparar con, con, con plantas, con hierbas. Ujú, Hago pastas o bebidas. ajá, bien. Todo para sanar a la gente de la tribu. Y Ujú, sí, y otras tribus que vienen a pedir ayuda. ok, La tierra. Siento la energía de la tierra. eso. Hablo, hablo con la tierra, hablo con las plantas, hablo con Bien, los pájaros. bien, Es muy lindo, bien, me hace sentir bien. bien. Tengo mucha alegría en mí. Ujú. Y contame, este don que tenés, ¿lo tenía algún antepasado tuyo o te apareció a vos en tu linaje? Todos mis ancestros, Ajá, todos, todos los hombres. bien. ¿Y te pasa frecuentemente o es la primera vez que te aparece un oscuro? Fue la primera vez. Ajá, No, no bien, gustó. bien. Adelantate un poco más a ver si siguen apareciendo oscuros en esa vida. Mm, Ajá, bien. eh, Están adentro de personas Ah, bien. ¿Y qué y haces ahí vos? me ayudan, ¿Quién te ayuda? me ayuda. Están mis ancestros alrededor, el espíritu, Ajá, y están mis hijos a quienes les enseño. ajá. 2 hijos, tengo 2 hijos. ¿Vos ayudás a que esos oscuros se vayan? Sí, que salgan del cuerpo, Ajá, se esconden dentro de las personas, ajá, las enferman, sí. se les da ¿Cómo? de tomar. Ajá. ¿Cómo haces para que se vayan? Sale luz de mis manos y de mi corazón. Eso. Y desde mis ojos
y mi mente hay una luz que me habla, hay una luz que me indica. Ajá. Y me usa a mí, me utiliza como canal para poder sanar a las personas. Bien. Se disuelve la oscuridad. Claro. Bien, Sogu, ya que te tengo ahí, ¿qué palabras le podrías decir a Liliana? Porque a ella le da miedo los oscuros. ¿Qué le dirías? Que crea en él. Porque a ella se le aparecen oscuros, ¿sí? Y entonces eso le bloquea y le da un poco de miedo, o mucho miedo, en algunas ocasiones. Entonces no puede hacer lo mismo que hacías vos, le cuesta. ¿Qué le dirías? ¿Qué más le dirías? Me pide ayuda si lo necesita. Eso es. Muy bien. Que me nombre. Bien. Perfecto. Y es todo cool. Bien. ¿Vos no le tenías miedo a los oscuros? Shogu. Esa sola vez me dio miedo. Ajá. Y después nunca más. Ajá. Bien. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por la convicción tuya, por la protección, por la ayuda de los ancestros? ¿A qué se debe que se te fue el miedo? ¿Cómo? ¿A qué se debe que se te fue el miedo? ¿Por la ayuda de los ancestros? ¿Por qué? Porque me mostraron. Ajá. ¿Qué te mostraron? Me mostraron lo que es la luz. Ah, Y ok. no hay nada que pueda contra eso. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más le quisieras decir a Liliana? Que practique más lo que dejó hace un tiempo atrás. Ok. Que practique porque ya sabe. Bien. Ella es uno igual a nosotros. Perfecto. Muy bien. Bien, yo seguí con lo que va pasando en tu vida. Tengo una vida con mucha paz. Ajá. Tengo una vida constante entre los dos planos. Es uno solo. Ajá. Puedo Bien. hablar, conversar con mis seres que partieron tranquilamente todos los días. Muy bien. Perfecto. Cuido mucho, mucho a mi clan. Ujú. Hay mucho amor acá. Ajá. Muy bien. Voy a contar a 3, Yogu, y te vas a adelantar hasta el día de tu muerte. 1, 2, 3. Estás allí. Contame qué está sucediendo. ¿Qué pasó? Algo me cayó en las piernas, no puedo moverlo. Ujú. El dolor está, pero no, ya no lo siento. Ajá.
Bien. de que me tengo que ir. Ajá. ¿Ya te das cuenta? Sí, está toda mi tribu alrededor mío, Sí. me acarician, me dicen palabras dulces. Ujú. Mis hijos me dicen, mañana nos veremos de nuevo acá. Ujú. Bien, contame qué va pasando en tu cuerpo, qué vas sintiendo. Me duele la panza, Eso. Sentí cómo te duele la panza. Sentí. siento que el latido de mi corazón es fuerte, muy fuerte. Ujú. Siento un zumbido en la cabeza. Eso. Sentí ese zumbido en la cabeza. A mis pies veo, es hermoso, me están esperando. Ajá. ¿A quién ves? A mi familia Sí. y a unos seres que son los que están con nosotros siempre, Ujú. ¿Cómo son esos seres? altos, blancos, y hay Sí. otros que tienen muchos colores, lindos. Ujú. Bien. Mi esposa me agarra fuerte la mano, Sí. me está diciendo, la escucho desde la mente, Ajá. que gracias, me dice que gracias, Ajá. que amo Bien. disfrutar esta vida conmigo. Bien. Perfecto. Siento la cabeza, siento como que la cabeza me va a estallar. Ujú. Fíjate, antes de continuar, si podés recordar cuál fue el último pensamiento de ese cerebro en esa vida. Cuánto amor, Bien, ya seguí, no sí. estoy, Bien. ya no estoy, ¿Ya saliste del cuerpo? sí, ¿Por dónde saliste del cuerpo, tu alma? ¿Por dónde saliste? ¿Te das cuenta? por la cabeza. Bien. Entonces ahora, antes de seguir, vas a ir a tu cuerpo y vas a recoger cualquier resto de energía que animaba ese cuerpo, que pertenece a tu alma, y la vas a ir barriendo y juntándola toda y llevándola a la cabeza para estar íntegro. Fíjate si quedó algo. Y cuando lo hayas hecho, avísame. Está todo ahí en tu cabeza. Ya está. Bien. ¿Sentís que necesitas devolverle energía a alguien que le quitaste en esa vida por alguna razón? A mi papá. Ajá. ¿A qué se debe? Ah, lo hice enojar. Ajá. Sí, muy rebelde. Ujú. Lo entristecí. Bien. Entonces vamos a pedirle al universo que nos conceda la gracia de que la encarnación de tu papágamo pueda venir a hacerse presente para que le puedas devolver la energía. Y vos contame qué va sucediendo. Mm, dice que me ama. Ujú. Bien, devolverle la energía, decirle lo que quieras decirle.
y decime si la mirada de él te recuerda a alguien de esta vida. A mi papá. Bien. Con los ojos de mi papá. Perfecto. Bien, ¿acepta que le devuelvas la energía? Sí. Muy bien. Entonces, hacelo, terminalo. Y le agradecemos al universo por la posibilidad. ¿Ya está? Sí. Y ahora fíjate si vos necesitas reclamarle a alguien la energía que te haya quitado de esa vida, antes de seguir. No, no hay reclamo. Bien. Perfecto. Entonces, vas a comenzar a alejarte de allí, vas a desenfocarte del cuerpo, mirar hacia arriba, hacia la luz, y vas a empezar a alejarte de allí tomando conciencia que ese cuerpo ya murió y que al morir ese cuerpo terminaron todos los hechos de esa vida, terminó toda esa experiencia. Y ya nada de eso te pertenece en cuanto a algo que pueda perturbarte. Todo eso ya terminó, ya se acabó, ¿sí? Así que anda dejándote llevar y anda contándome qué va sucediendo, qué pasa con esos desencarnados que te estaban esperando de la familia, con esos seres, si tenés algún tipo de contacto. Contame. Son los mismos seres con los que conecto hoy. Ajá, bien. ¿Hay alguno que se te acerca en especial o que lo podés reconocer como un guía especial o algo? Dos están conmigo. San Miguel, San Gabriel. Ujú. Bien, ya que están allí en la partida de ese cacique y son los mismos seres con los que te contactás hoy, preguntales si podemos aprovechar la ocasión para hacerles unas preguntas sobre la vida de Liliana hoy. A ver si nos pueden aclarar y ayudar en algo. Si nos permiten Sí, o no está permitido. ¿Se puede? sí. Bien. ¿Con quién estás entonces? ¿A quién te vas a dirigir? San Gabriel. Bien, perfecto. Entonces vamos a preguntarle en principio a San Gabriel si ya está sanado este miedo a la mediunidad, este miedo a la aparición de energías oscuras, ¿sí? Por lo que le dijo su misma alma en un antepasado. O hay que hacer algo más. Tiene que hacer más protección, tiene que hacer algo. A ver qué nos dice. No tengo que hacer nada. No tiene que hacer Ajá, nada. ajá. Tiene que creer en él. Tengo que creer en él. Bien. Entonces, ¿a qué se debe que le aparecían desde chica estos seres oscuros siempre? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que con todo lo que vengo, quieren que lo utilice para el mal. ¿Por tu don? Sí, quieren Ajá, que lo utilice para el mal. bien. Llevo mucha persecución. ¿Cómo hacemos para que eso deje de interferir o manejarlo?
Preguntale a él, directamente. Tengo que hacer algo con Cerro. Ajá. Bien. ¿Ya sabes qué hacer? Sí, Bien. Perfecto. y me lo estaba mostrando hace tiempo y no quería ver. Ujú. Bien. Me dicen que soy muy cabeza dura. Ujú. Perfecto. Bien. Preguntale si tiene algo más para para decirte que sea importante en tu vida. Que anote lo que estoy viendo en los sueños. Ajá. Bien. Perfecto. Bien, una última pregunta. Pregúntale para que él escanee y mire tu cuerpo para ver si hay alguien adherido a vos. No, no te escuché. ¿Cómo? Pregúntale a Gabriel si hay alguien adherido a tu cuerpo, a tu campo vibratorio. Ya no. Bien. ¿No está mamá? ¿O la que se fue mamá? Se fue mi mamá. Bien, No está. bien. Preguntale a ver si sabe a qué se debe, que se fue antes de que hiciéramos algo. ¿Por qué? Por todo el trabajo que estaba haciendo previo, Ujú. pidiéndole con amor que se vaya. Bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, podemos quedarnos tranquilos de que ella está en camino a la luz. Bien. Me dicen que ya aceptó. Bien. Y si te puede decir por último a qué se debe que se había quedado con vos. En culpa, mucha culpa sentía Ujú. por cómo fue mamá conmigo. Bien. ¿Y qué pretendía hacer con quedarse? ¿Era solamente por esa sensación o pretendía compensar algo? Compensar y cuidar lo que no me cuido. Ok. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a agradecerle a Gabriel por estas aclaraciones, por esta luz que pone en todos estos aspectos que cuando uno se encuentra con un guía o con un arcángel puede solucionar rápidamente porque tienen la precisa sobre nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a agradecerle a ellos, a los que están, y vos seguí tu camino, el alma de este cacique, seguí tu camino hacia la luz para descansar. Todo eso ya terminó, ya se acabó, esa parte de tu alma ya terminó, esa experiencia, y ya nada de eso te pertenece ni te va a perturbar. Así que seguí hacia la luz,
y descansa en la luz. Bien, ya estás en la luz, pudiste llegar. ¿Cómo se siente estar allí? Muy lindo. Bien, Paz. perfecto. Muy bien. Entonces todo eso ya terminó. Así que ahora lo que te voy a pedir, Liliana, es que me digas un color, el color que a vos te guste, y me lo digas. Azul. Muy bien. Entonces vas a comenzar a imaginar que de mucho más allá de tus pies, una mancha de energía de color azul va a comenzar a acercarte hacia vos, lentamente, de a poco, hasta que vas a sentir que empieza a rozar tus pies. La energía del color azul. Y va a comenzar a subir por tus pies, por tus piernas, lentamente, cubriendo fundamentalmente y rellenando con la energía y la frecuencia del color azul que limpia y sana todo el lugar donde tu mamá estaba ocupando, que aparentemente parecía que estaba ahí en los pies y después empezó a manifestarse del lado izquierdo. Iba a ir subiendo lentamente por tu cuerpo, de a poco, cubriéndolo, cubriendo tu tronco, cubriendo tu lado izquierdo, donde estaba mamá. Y ir lentamente cubriendo toda tu cabeza, toda envuelta en la energía y la frecuencia del color azul. El color azul te trae una nueva frecuencia, una nueva vibración, irradia y recorre todo tu cuerpo, vibrando en la energía del color azul, sintiendo esa energía que llena, sana, limpia cualquier rastro que haya podido quedar de la energía de mamá. Poco a poco, el color azul va a ir penetrando por tus poros, inundando tu interioridad y recorriendo, sanando y vivificando cada uno de tus órganos, recorriéndolos, llenándolos de la frecuencia del color azul. Y poco a poco va a ir yendo a tus células, todas tus células vibrando en la frecuencia del color azul. Esta nueva vibración que viene a traerte este color que elegiste. Sentís hasta como que podés respirar el color azul. Recorriendo todo tu cuerpo. Soltando, sanando cualquier rastro que haya quedado de las experiencias de esas vidas pasadas. El color azul te cubre y te nutre con esta nueva energía, trayendo armonía, amor y profunda paz a tu vida. Sentilo. Sentí esa frecuencia. Disfrutala. Hacétela propia para que quede con vos. Y así entonces
renovado con esta frecuencia y esta vibración, vas a ir lentamente abriendo tus ojos, retornando a tu conciencia habitual, muy serena, muy tranquila y en paz, a tu tiempo.